tardes a todos y bienvenidos a esta cuarta sesión del módulo de enfermedades raras dentro del Foro de Medicina de Precisión organizado por el IDIVAL. Yo soy José Antonio Riancho y hoy vamos a hablar de una de las herramientas organizativas que nos ayudan en la investigación y en el manejo de los pacientes con enfermedades raras. Algunos otros días hemos hablado de herramientas técnicas y luego más adelante, durante la tarde, hablaremos de todas las herramientas técnicas, de herramientas experimentales, pero esta es una herramienta que tiene que ver con las medidas organizativas. Y me estoy refiriendo en concreto a la CIBERER de enfermedades raras, al Centro de Investigación Biomédica en Red sobre Enfermedades Raras. Y para explicarnos qué es el CIBERER de enfermedades raras, tenemos hoy al doctor Pablo Lapunzina. El doctor Lapunzina es especialista en pediatría y en genética molecular y es profesor de pediatría y de genética en la Universidad CEU San Pablo de Madrid. Asimismo es investigador principal en el Instituto de Genética Médica y Molecular del Hospital Universitario La Paz, también en Madrid. Y de manera más importante es, de hecho, el director científico del CIBERER de enfermedades raras. De manera que nadie mejor que él para explicarnos qué es el CIBERER, cuáles son sus actividades, cuáles son sus objetivos. El doctor Lapunzina se encuentra en estos momentos por motivos de trabajo fuera de España y con una conexión a Internet no necesariamente fiable. De manera que teníamos una cierta inquietud por asegurar que la conexión fuera fluida, así que para evitar problemas lo que hemos hecho ha sido grabar su intervención. Él de todas maneras tratará de conectarse también después y estar presente en el momento de las preguntas. Bueno, buenas tardes a todos. Lo primero que quería hacer es agradecer al profesor Riancho, específicamente al IDIVAL, por la amabilidad en invitarme y para poder representar al CIBERER en este fórum de medicina de precisión. Lo primero que voy a hacer es comentar un poco cómo funciona y qué es el CIBERER, que es esta estructura de cooperación como un centro de investigación biomédica en red, en este caso de enfermedades raras, y específicamente voy a comentar los hallazgos y digamos, las cosas que hemos podido hacer durante todos estos años. Voy a hablar del CIBERER como tal, voy a hablar de las plataformas y de los programas en los que estamos participando y voy a comentar un poco sobre los resultados, los más destacados en los últimos años. Bueno, ¿qué es el CIBERER? El CIBERER es una estructura cooperativa de investigación que se conoce como Consorcio Público de Investigación o Centro de Investigación Biomédica en Red como tal, lo que significa CIBERER, y que está constituido en este momento por 13 temas o grupos monográficos de investigación. Como veis en la diapositiva, nosotros somos o participamos como el grupo de enfermedades raras, pero existen otros de salud mental, de fragilidad y envejecimiento saludable, de cardiovascular, de oncología, de infecciosas, etc. Es decir, es una estructura central del Instituto de Salud Carlos III y que está organizada como centros de investigación en red. No estamos físicamente todos juntos, sino nos constituimos en red a través de nuestras propias instituciones que se conocen como instituciones consorciadas. ¿Cómo está constituido desde el punto de vista de grupos de investigación en este momento el CIBERER de enfermedades raras? En este momento somos exactamente 56 grupos expertos en investigación, además de 20 grupos clínicos vinculados. Y estamos distribuidos, yo diría que con alguna excepción de alguna comunidad autónoma en la que no estamos representados, estamos representados en casi todas de ellas, al menos como grupos de investigación postclínicos vinculados. La actividad que desarrollamos es eminentemente investigación en enfermedades raras y asociados o bien a hospitales, bien a centros de investigación o bien a universidades. Aquí tenéis las instituciones que llamamos nosotros consorciadas o colaboradoras. En este momento
más de 30 específicamente. Tener en cuenta que para algunas regiones, por ejemplo para Madrid, hay una única institución consorciada que es el SERMAS, el Servicio Madrileño de Salud, pero que participan muchos hospitales asociados específicamente a esta institución consorciada. Por otra parte, en algunas otras comunidades autónomas, por ejemplo en Cataluña, cada institución participa en forma separada. Además, con todo esto nos constituimos como centro de investigación con más de 600 investigadores, entre médicos, investigadores básicos, gestores, etc. Por lo tanto, un número muy importante de personas que están involucradas en la investigación en enfermedades raras. ¿Cuáles son nuestros objetivos? Bueno, nuestro objetivo principal es investigar para encontrar respuestas diagnósticas, respuestas terapéuticas asociadas a las necesidades que tienen los pacientes con enfermedades frecuentes o enfermedades minoritarias o enfermedades raras. Ese es nuestro principal objetivo, y ese objetivo está enlazado o sincronizado con los objetivos que tiene el Consorcio Internacional de Investigación en Enfermedades Raras, el que se conoce como IRDIRC. Ese consorcio se ha propuesto para el año 2027 que todos los pacientes que tengan la necesidad de asistencia con una enfermedad rara puedan llegar al diagnóstico en el término de menos de un año de cuando hacen la primera consulta. Ese es el primer objetivo. Como bien veis, es un objetivo eminentemente diagnóstico. El segundo objetivo es un objetivo terapéutico, es poder lograr al menos 1000 nuevas terapias para enfermedades raras para el año 2027. Y se ha sumado recientemente un tercer objetivo, que es desarrollar metodologías para evaluar que estos dos objetivos princeps, estos dos objetivos principales, puedan ser cumplidos y cómo se están monitorizando, cómo se están ejecutando en el transcurso de todos estos años. Nosotros desde el CIBER tenemos 4 grandes pilares o 4 áreas que hacen que la investigación se pueda llevar o se pueda trasladar a los centros de investigación, las universidades o los hospitales. Las 4 áreas principales o los 4 ejes son la investigación clínica y epidemiológica, la fisiopatología de las enfermedades raras a través de modelos celulares y modelos animales, la medicina genómica a través de los estudios de secuenciación masiva, la bioinformática y la biología de sistemas, y un cuarto eje asociado a la investigación terapéutica en terapias avanzadas, sobre todo terapias génicas, terapias celulares y otras terapias más nuevas, más modernas, que están involucradas dentro de las áreas de interés del ciberenfermedades raras. Nuestros objetivos se agrupan en lo que se llaman programas y plataformas. Tenemos 7 programas conforme a la distribución que tenemos en los grupos y varias plataformas específicas. Voy a enseñaros inicialmente cuáles son las actividades o las áreas en las que están ubicadas estos programas y estas plataformas para que podáis tener una cierta idea de cómo es la estructura general del ciber. El ciber se constituyó en el año 2006-2007 y en este momento tiene más de 130 personas contratadas, y desde su inicio se han pasado por nuestra red más de 460 investigadores que han estado entrando y saliendo, encontrando nuevos rumbos, nuevas ubicaciones en sus instituciones consorciadas, en el exterior, en muchos sitios, para poder completar y desarrollar su actividad. Muchos de ellos que han comenzado como investigadores postdoctorales ya ahora tienen sus líneas principales y son ya líderes en grupos, y otros han, como digo, emigrado, se han pasado a la investigación básica o se han pasado a la industria o se han sido contratados por hospitales, universidades o centros de investigación. Por lo tanto, uno de los principales retos y uno de los principales objetivos es formar personal investigador experto en enfermedades raras. Además de los expertos que se forman, la formación interna, las movilidades, los cursos y todo lo que sea
la educación continua es otro de los objetivos importantes del CIBER. Nosotros tenemos un programa específico de movilidad interna, que es para que cada persona que desee moverse a un grupo interno y a veces también al exterior, pueda tener esa oportunidad y sea un vehículo para que pueda aprender nuevas técnicas, conocer nuevos grupos o desarrollar nuevas actividades. Por lo tanto, en estos últimos años ha habido más de 100 personas que se han movilizado de forma interna o de forma externa para poder completar esa formación y aprender nuevas tecnologías y trasladarlas a sus centros, a sus comunidades autónomas o a otros grupos de investigación. El tercer eje importante es la financiación de proyectos de investigación y la financiación directa, y además buscar financiación para poder complementarlo. Tenemos varios ejes de acción en proyectos de investigación. Tenemos lo que conocemos como ayudas intramurales o ayudas AXI, acciones complementarias y cooperativas intramurales. Tenemos convocatorias de proyectos de investigación translacional, eminentemente orientados a poder desarrollar ideas que tienen los grupos y que se puedan ejecutar con ayuda inicial y unos proyectos cortos, desarrollar nuevos modelos experimentales para enfermedades raras y, sobre todo en el último tiempo, también terapias importantes para las enfermedades raras. En conclusión o en resumen de estos años, se han ejecutado, se han analizado y se han financiado más de 500 proyectos con una cuantía muy importante, casi de 6 millones de euros para todos estos proyectos. ¿Y en qué temas o en qué enfermedades específicas están puestos los recursos? Bueno, aquí tenéis algunos ejemplos, ni mucho menos son todas las que se han financiado, pero veis que se han financiado enfermedades específicas o grupos de enfermedades a través de estos proyectos de investigación cooperativas intramurales y de investigación translacional y terapéutica. La otra plataforma o el otro eje son los programas estratégicos y las plataformas CIBERER. Aquí lo que se pretende es dotar a los grupos y a dotar a la estructura central del CIBER con infraestructuras que puedan apoyar la investigación en varias áreas. Y aquí hay varias plataformas importantes que me gustaría mencionar asociadas al CIBERER. Hay muchísimas con respecto a base de datos. Aquí tenéis, por ejemplo, nuestro apoyo, nuestra representación, que somos la representación española de Orphanet y de una red internacional con base en Francia, pero internacional, sobre investigación en medicamentos huérfanos y enfermedades raras. Es una red altamente potente, muy colaborativa, que tienen más de 20 millones de usuarios por año y que se ha constituido como uno de los gold standard de consulta para enfermedades raras para todo el mundo, sobre todo en Europa y también para el resto del mundo. También tenemos una plataforma de bioinformática asociada a enfermedades raras con la potencia de tener una base de datos específica de tecnologías ómicas, sobre todo de genomas y de exomas, con población autóctona, es decir, población española. ¿Por qué es importante tener base de datos de población española? Porque las variantes específicas que tenemos por nuestras características étnicas y de segregación durante toda la historia del ser humano, hace que haya variantes que son propias de grupos étnicos o de grupos específicos que justifican tener una base de datos propia para poder realizar filtrados y poder evitar considerar variantes que no son realmente patogénicas, sino que son propias de una etnia en particular. Además, tenemos un programa muy potente, que es el programa ENOD, que es el programa de enfermedades raras no diagnosticadas, en el cual colaboramos con las instituciones, sobre todo con las instituciones sanitarias, con los hospitales, allí donde no pueden ir más adelante, es decir, donde se han agotado los recursos o la estructura sanitaria, asistencial, hospitalaria, poder ofrecer algo más a aquellos pacientes que se han quedado sin diagnóstico. En los últimos años se han
evaluado más de 600 pacientes que han agotado la vía asistencial en sus respectivas comunidades autónomas y específicamente se ha podido llegar al diagnóstico casi en 1 de cada 3, ofreciendo, como digo, estudios que están en el borde entre la investigación y la asistencia y que los centros asistenciales no pueden ejecutar. Por lo tanto, un programa muy importante para poder diagnosticar pacientes que no habían sido diagnosticados y que han sido durante los últimos años evaluados en los centros sanitarios. Como sabéis, también participamos en una iniciativa nacional muy importante que es la iniciativa IMPACT, que tiene 3 pilares: el pilar de cohortes, el pilar de datos y el pilar de genómica, y a través del profesor Ángel Carracedo, que es el investigador principal de la Universidad de Santiago de Compostela, participamos con el eje de Impact Genómica. Aquí la idea es muy atractiva de poder vertebrar el país con unos procedimientos y con unos protocolos y con unos documentos que sean comunes a todas las comunidades autónomas y que podamos con esto ayudar también, como digo, a poder colaborar con el diagnóstico en las instituciones sanitarias. El programa Impact Genómica tiene muchos objetivos, pero uno de los objetivos príncipes es poder vertebrar el país con protocolos comunes y con formas de trabajar que sean vertebradoras para todos los ciudadanos del país y que puedan, como digo, subsanar aquellas dificultades que los sistemas regionales de salud tienen para poder ofrecer a veces respuestas a los pacientes con enfermedades raras. Además, tenemos 2 programas y plataformas importantes con respecto a base de datos y con respecto a muestras biológicas. Tenemos un biobanco que está localizado en Valencia, que es un banco de muestras biológicas y que realmente funciona muy bien para poder utilizar como backup o para poder guardar muestras de pacientes únicos o de enfermedades ultra raras. Y hemos iniciado una suerte de paraguas donde entran todos los registros que se llaman GeneRare y donde se puede incorporar cualquier tipo de registro local o registro que están siendo utilizados de forma más casera dentro de cada una de las instituciones en una estructura que está perfectamente legalizada con todas las necesidades éticas y legales para poder funcionar y cumplir con la legalidad actual. Por lo tanto, un registro, un paraguas que funciona como registros y además un biobanco de muestras biológicas importantes. Otro de los áreas de interés en el CIBERER es la difusión y la divulgación hacia la sociedad, para lo cual tenemos muchos canales, por supuesto todo lo que tenga que ver con las redes sociales, la realización de jornadas específicas, la realización de congresos, lo que es la Academia para Pacientes, en la cual formamos y ayudamos a las asociaciones de pacientes a través del Consejo Asesor de Pacientes para poder difundir todo lo que tenga que ver con educación relacionada con genómica y con enfermedades raras. Eso es un área de mucho interés porque la necesidad de empoderamiento con la sociedad y con las asociaciones de pacientes nos hace ayudar o poder ser más visibles y ser más útiles a la comunidad. Además, tenemos cooperaciones y alianzas. Como comenté recientemente, existe un Consejo Asesor de Pacientes representado tanto por personal del CIBERER como por representantes de cada una de las asociaciones de pacientes que integran el Consejo, una por cada uno de los 7 programas del CIBERER, y tenemos alianzas y cooperaciones con el FEDER, que es nuestro principal aliado en este devenir de estudio y investigación con las enfermedades raras, la Federación Española de Enfermedades Raras, con empresas y con compañías biotecnológicas, tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Esta es un área de mucho calado, de mucha trascendencia y de mucha importancia para nuestro ciber. Además, tenemos un montón de alianzas, como decía, con biotecnológicas que nos han permitido en los últimos años poder hacer
poder llevar a cabo ensayos clínicos y terapias génicas y terapias celulares y poder, intentaré luego, poner en el ámbito internacional, a través de las agencias internacionales de autorización de medicamentos, la producción y el reposicionamiento de muchas drogas, de muchos medicamentos que sirven para poder tratar algunas enfermedades raras. Por lo tanto, de mucha trascendencia la colaboración o las alianzas con las empresas farmacéuticas y biotecnológicas. Y además el CIBER ha sido capaz de poder lanzar una empresa o una startup, diría yo, casi como un agregado de nuestra actividad de investigación, que se llama EpiDisease y que está asociada, por supuesto, a la actividad de epigenética de enfermedades raras en el CIBERER. Permitirme brevemente, por cuestión de tiempo, solo enseñar algunos de los resultados que hemos tenido en los últimos años y que tienen realmente trascendencia a nivel de investigación y que puedan ser, digamos, objetivamente visualizados como unos entregables o unos resultados a destacar dentro del CIBERER. Aquí tenéis un poco la distribución de artículos específicos y la evolución que ha tenido en los últimos años la producción científica. Como veis, la producción científica a fines del año pasado era de aproximadamente unos 700 artículos por año, lo que significa un buen número de representación en la literatura internacional y dentro de España con gran cantidad de publicaciones que llega desde que comenzó el CIBERER, a casi 10.000 publicaciones que tengan la firma CIBERER. Y esto es muy trascendente porque si consideramos no solamente el CIBER de enfermedades raras, sino las 13 áreas que conforman esta gran familia CIBER, cada aproximadamente 40 minutos aparece una publicación en PubMed con el sello del consorcio CIBER. No son de CIBERER, no, como digo, son aproximadamente unas 700 por año, es decir, 2 por día, más o menos cada 12 horas aparece una publicación en PubMed con la afiliación CIBERER, pero cada menos de una hora aparece una que tenga que ver con el resto o con el consorcio en general. Por lo tanto, este sentido de pertenencia a una entidad que tiene realmente una enorme potencia científica y de publicaciones, que en este momento está dentro de las 3 primeras instituciones del país en número de publicaciones, nos llena realmente de orgullo. ¿Y cómo ha sido la evolución en la financiación de los proyectos de investigación dentro del CIBERER? Si veis esta pequeña gráfica, inicialmente, desde hace unos 10 años atrás aproximadamente, la enorme cantidad de dinero iba orientada más a proyectos que tenían que ver con modelos específicos, con mecanismos moleculares, mecanismos básicos y con análisis bioinformático. Pero en los últimos años la tendencia es exactamente la contraria. Hay menos dinero, direccionado hacia ese área de investigación específico en estos mecanismos, y en azul lo podéis ver en esta gráfica, un creciente en forma real e en forma relativa de número de proyectos intramurales orientados hacia el diagnóstico, es decir, orientados hacia la posibilidad de poder llegar a poder completar un diagnóstico del paciente para, como veis también crecientemente, ofrecer alternativas terapéuticas a este grupo de pacientes. Por lo tanto, la evolución desde mecanismos moleculares o mecanismos celulares de hace unos años atrás en nuestro foco de poner dinero está en este momento más direccionado hacia el diagnóstico y la terapéutica, conforme a los 2 objetivos que inicialmente compartí con todos ustedes, que es el diagnóstico y el tratamiento del Consorcio Internacional de Investigación en Enfermedades Raras. Y aquí tenéis también un poco la evolución
de las patentes que se han solicitado. Si bien desde el punto de vista de patentes tecnológicas ha estado relativamente estable y con un número pequeño, el gran salto se ha dado eminentemente en patentes relacionadas con el reposicionamiento de medicaciones o la nueva titularidad de medicamentos desarrollados con grupos CIBERER, con o sin ayuda de la industria, sobre todo de biotecnológicas pequeñas o de empresas específicamente dedicadas a la potenciación de todo lo que tenga que ver con nuevas terapias. Aquí veis específicamente el número de patentes que viene aumentando en los últimos años y específicamente en el gráfico de la derecha cómo estas patentes se han, en la gran mayoría de ellas, casi 2/3 de ellas se han licenciado ya y otras están en proceso de poder hacerse la transferencia para poder ser licenciadas. ¿Qué pasa o qué estamos haciendo con respecto a la producción o el liderazgo en diagnóstico y en descripción de nuevos genes o nuevas enfermedades? En los últimos años, el CIBERER ha contribuido a descubrir y aportar más de 120 nuevos genes asociándolos a una enfermedad. Y realmente esto es un esfuerzo y un hallazgo muy importante, porque previamente a la constitución del CIBERER, la aportación de España del reconocimiento de nuevos genes asociados a enfermedades era realmente bastante escaso. Es verdad que todo este desarrollo está asociado también o temporalmente asociado con la explosión de las nuevas tecnologías de secuenciación, pero en cualquier caso, 120 nuevos genes en los últimos años asociados a enfermedad o nuevas entidades es realmente un hallazgo muy importante. Y además, la implementación de herramientas bioinformáticas y de biología de sistemas, junto con la suma a los procesos diagnósticos de algunas herramientas que puedan complementar el diagnóstico, son las epifirmas, los metilomas o los transcriptomas, también están en la vanguardia de lo que estamos haciendo y lo que hacen los investigadores para poder contribuir en el diagnóstico de muchos pacientes. Solo como algunos ejemplos aquí de lo que tenga que ver con designaciones de medicamentos huérfanos. En esta segunda columna tenéis la patología o la enfermedad en la que se ha realizado, los grupos en la primera columna y en la tercera columna la agencia a la cual se ha presentado, tanto a la agencia, la EMA, la Agencia Europea de Medicamentos, o a veces a ambas, la Agencia Europea y la Agencia Americana, la FDA, para poder considerar como medicamento huérfano y poder ser empezado a ser utilizado en farmacias y por criterios de cada uno de los países a los pacientes con estos diagnósticos. El fármaco lo tenéis en la quinta columna. Algunos son terapias génicas, otros son reposicionamientos de enfermedades. Y aquí veis en la segunda diapositiva sobre designaciones huérfanas que la mayoría de los nuevos medicamentos se han desarrollado en los últimos 4 o 5 años. Por lo tanto, muchos de ellos están en ensayos clínicos independientes, cotitularizados, sponsorizados, otros están en fase preclínica, pero en cualquier caso, un enorme esfuerzo y una contribución realmente muy importante para el tratamiento de los pacientes. Y finalmente, todo lo que tenga que ver con el desarrollo o la designación de medicamentos huérfanos tiene en nuestra área una importancia capital. Hemos estado direccionando recursos económicos importantes para poder, en cualquiera de las fases, la fase preclínica o la fase de ensayo clínico, o la fase 1, el ensayo clínico en fase 2, cualquiera de todos estos ensayos clínicos y fases en preclínicas o postclínicas de ensayos clínicos, el CIBERER está totalmente involucrado. Desde la identificación de un compuesto que pueda tener importancia
el diseño de las moléculas, el ensayo o las herramientas preclínicas con animales o con sistemas celulares, la solicitud y todo lo que tenga que ver con toda la enorme cantidad de documentación que hay que cumplimentar para poder ser presentado a una agencia reguladora, hasta la realización de ensayos clínicos en fase 1, 2 y 3 y la aprobación y comercialización del medicamento. En todas estas fases está el CIBERER involucrado, tiene específicamente personal capacitado con mucha experiencia para poder hacerlo y es una herramienta, una plataforma que se puede utilizar y que cualquier persona que quiera utilizarlo está disponible para que se pueda realizar. En conclusión, y para no extenderme más allá de esta media hora que nos hemos propuesto de presentar el CIBERER, y ojalá haya preguntas, encantado de poder responderlas. En este momento somos casi 80 grupos de investigación y grupos clínicos vinculados, más de 600 investigadores, se han licenciado más de 30 patentes y una empresa, una spin-off, comentaba antes, propia del CIBERER. Participamos en casi todas las redes europeas de referencia. Tenemos herramientas y estructuras y plataformas potentes para la investigación. Estamos en continua colaboración con las asociaciones de pacientes, FEDER, con el Consejo Asesor de Pacientes, con el Consejo Científico Asesor. Estamos directamente involucrados en la investigación de más de 2.000 enfermedades y hemos puesto, como digo, casi 6 millones de euros de recursos en estos últimos años y que han finalizado los entregables, las outputs que han tenido estos dineros han sido el hallazgo de 120 genes o enfermedades nuevas, más de 9.000 o casi 10.000 piezas de publicación y la designación de 16 medicamentos huérfanos, siendo sponsor el CIBERER. Por lo tanto, nos sentimos muy orgullosos de poder contribuir en forma colaborativa en esta estructura en red, no físicamente juntos, pero sí colaborando juntos en que podamos contribuir y poder intentar solucionar el problema de los pacientes con enfermedades minoritarias. Yo quisiera agradecer nuevamente a todos. Muchas gracias, doctor Lapunzina, por esta presentación del CIBERER y sobre todo gracias por esa enorme labor que desarrolláis desde hace varios años y que es, pues creo yo, claramente exitosa, como nos has mostrado. Una curiosidad, ahora que está tan de moda el tema de la inteligencia artificial, ¿no? Hoy incluso hablaban en las noticias de alguna iniciativa de la Unión Europea para poner un poco de orden en ello. ¿Tenéis algún proyecto en el CIBER en este sentido? No sé si quizás como ayuda al diagnóstico, bien desde el punto de vista de interpretación de variantes, bien desde el punto de vista de diagnóstico puramente sobre la base del fenotipo, sobre la base de la clínica. Sí, es una excelente pregunta. Tenemos 2 o 3 iniciativas que las están liderando grupos de investigación. Una de ellas acerca de orientar mejor el diagnóstico, sobre todo las enfermedades raras, utilizando herramientas de machine learning y herramientas que van aprendiendo a medida que uno va agregándole información. Y también se están desarrollando bastantes herramientas para procesamiento del lenguaje natural. ¿Es posible unirse entiendo que la pregunta es si se pueden unir al CIBER organizaciones en América? Bueno, el CIBER es una estructura altamente competitiva que tiene un enfoque de entrada y financiación a través de instituciones españolas. Sí hay colaboración con instituciones del resto del mundo, Latinoamérica incluida, por supuesto, pero no en
formalmente como participantes formales, porque dentro de los estatutos de los consorcios de investigación biomédica en red, la condición sine qua non es que sean instituciones españolas. Por lo tanto, sí hay colaboración y unión estratégica y de trabajo, pero no formalmente participar del CIBER. ¿Y conoces si hay grupos que trabajen en GIDEM hereditario? Esta misma Sí, pregunta de Eric. sí, hay grupos que trabajan en angiodema hereditario. De hecho, el grupo que se ha incorporado hace recientemente en el tiempo, trabaja en angiodema hereditario, y hay otro grupo que está desde el principio que trabaja en angiodema hereditario. Es el grupo del Hospital La Paz, que anteriormente lideraba Margarita Trascasa, y ahora lo lidera María Teresa. Si estáis interesados, podéis entrar a la página del CIBERER, ver los grupos que participan y buscar por temática también el grupo específico en el que están participando. Muy bien. Y tú que estás en una posición privilegiada y que tienes una perspectiva muy buena sobre la actividad del conjunto del país, ¿tú crees que el desarrollo de la especialidad de genética clínica en España no existe? ¿Sería interesante de cara a la investigación en las enfermedades raras? Bueno, es una excelente pregunta, José Antonio. La verdad es que el único país de Europa que no tiene especialidad de genética es España, y esto lo hemos venido denunciando durante los últimos años. Es realmente vergonzoso, no para los profesionales, que también, pero eminentemente para poder articular todo lo que tenga que ver con medicina genómica o medicina de precisión en el entorno nacional, en el entorno público. Es imprescindible que haya profesionales y especialistas que puedan acogerlos y que puedan realmente ejecutar esos planes, y acaso se van a confirmar dentro del Sistema Nacional de Salud. Tener en cuenta que hay países y países probablemente de nuestro entorno, no solo de Europa, sino también de nuestro entorno cultural, como pueden ser países de Latinoamérica, que tienen la especialidad hace más de 40 años. Por tanto, es realmente llamativo y un poco, diría yo, casi vergonzoso que la especialidad no esté instaurada. La especialidad de genética existió desde el punto de vista formal durante 2 años, entre el año 2014 y 2016. Lo que ocurrió es que no se pudo específicamente, digamos, organizar para que empezasen a haber residentes, y luego, por motivos complejos que fue largo de explicar, se quitó, desapareció. Pero en este momento es fundamental que el Ministerio de Sanidad cumpla sus promesas y pueda realmente poner especialistas en formación para que podamos realmente atender a los pacientes correctamente. Muy bien, pues a ver si esta es la última vez que se hace esa reclamación. Digo la última vez porque ya no sea necesario reclamarlo. Ojalá sea así, ojalá. Pues nada, muchas gracias de nuevo. Gracias por el esfuerzo en conectarte a pesar de las dificultades técnicas. Y por razones de tiempo lo dejamos aquí y pasamos a la siguiente charla. Muy bien, muchísimas gracias a ustedes, y lamento que la conexión sea tan inestable y que hayamos no podido interaccionar mucho más. Muchas gracias. Gracias a ti. Bueno, hemos visto ahora una herramienta organizativa para investigación en enfermedades raras, como es la del CIBERER. Ahora vamos a hablar de otra herramienta también, pero una herramienta con unas características totalmente distintas, ¿no? Es una herramienta que lo que pretende es ayudarnos a dilucidar si esas variantes que encontramos en algunos pacientes tienen algún significado o no. Si son variantes patogénicas o son variantes toleradas e intrascendentes. Este es un problema recurrente en la atención a los pacientes con enfermedades raras, y por eso no es de extrañar que tengamos mucho interés en desarrollar estas herramientas que nos permitan avanzar en
en establecer con más seguridad si se trata de variantes patogénicas o no. Hace un par de días el doctor Fernández Luna nos habló de algunos procedimientos de laboratorio, algunos modelos celulares que pueden ser de ayuda para establecer la patogenicidad, la relevancia funcional de las variantes. Hoy, avanzando en esa línea, lo que vamos a ver son la posibilidad de usar modelos animales y fundamentalmente los modelos de pez cebra para identificar la funcionalidad de esas variantes. Y de ello nos va a hablar el doctor David Karasik. David Karasik es profesor asociado en la Facultad de Medicina de la Universidad Bar Ilan de Israel y también en el Centro Hebrew Senior Life de Boston en Estados Unidos. Él es además miembro fundador de varios consorcios internacionales dedicados al estudio de las bases genéticas de algunas enfermedades y de manera muy especial de las enfermedades esqueléticas. De manera que, David, thank you very much for participating in this course, and we are keen to listen to you. So thanks so much, Jose, for introducing me. And I believe I understood some of your nice words, despite, unfortunately, I cannot speak nor understand your beautiful language. So I was asked to speak about preclinical animal modeling, which I am relatively a newcomer to. And as Jose mentioned, I worked with complex traits for majority of my career. But we have more or less the same problems. When we discover variant, we need to take it into the biology to understand how the gene or genes associated with this variant work. Therefore, they're more or less the same idea, same method. So I don't have conflicts of interest. And I also was asked to speak about the models in general. However, I know that there is conservation of the genes even with yeast and C. elegans, which is a worm with fly, Drosophila, and the mouse, obviously. But somehow I chose relatively recently the model called Zebrafish. It's one of the small fishes. There are several small fish species that are pretty well developed currently in the field of the genetic of the functional validation of genetic findings. So I would mostly focus on this model. So I also came from the field of the musculoskeletal disease, and I was asked to make it more general. So I will try to make less bony and less muscle oriented and try to get into other relevant tissues and organs. However, from my perspective, and I'm physical anthropologist by training, most interesting part of the organism and is most central part of organism is obviously the bones. And so speaking about the bones, we also have pretty nice conservation between the fish and human. And it's totally not surprisingly for me, because we technically belong to tetrapod fishes. We developed from the fish, we are the fish that exited the water and entered the land, and therefore the skeleton of the fish changed a bit, but in general it's conserved. You can tell me that there are no extremities. Really long bones are not underdeveloped, but they on the rudimentary level they still exist, and majority of our bones have analog in the fish. So other than bone, how
important and interesting is the small fish for the genetic manipulations. It is conserved also on the genomic level. If, let's say, mouse is conserved as 80+% of its genome, so fish have like 71% of the conservation, which is it's higher than Drosophila c. elegans. Interestingly, they have high fecundity, so that means they have many offspring. So one pair of the mother and father can bring you like 100, 200 eggs every couple of weeks. So that means you get in a lot of siblings throughout their lifetime, like they can reproduce for a year. So you can make a calculation how many offspring which are genetically similar you can get from the pair of the parents. They also develop fast and are transparent for the first couple of weeks of their life. Therefore, real-time life imaging of many biological traits, not just bones and muscles and nerves, but utility. You can see heart in its totality working in the fish. You can see how the blood is moving through the aortas, and you can see how if you have some markers, you can see how the nerves are entering the organ. So all is possible with them. And importantly, there are so-called 3R principles, for the animal replacement and making, animal suffering less prominent. So fish technically allows us to minimize the use of rodents and larger mammals. So therefore, the science needs those models to be appreciated and entered the fields. So again, this is the model that is known for maybe 50 years, maybe more, as a model of vertebrate development. So it's everything you can see under the binocular microscope. What can you see? You can start from the zygote. That's the egg you got from the mother and father. So they have external fertilization, but you obtain eggs. You can start working on them. You can bring them to your binocular. You can see in half hour, 40 minutes, you can see already the cleavage, multicellularity. Then everything you studied in the embryonic development of the vertebrates is observable throughout your working day. So at 10 hours after they provided the egg, you already can see gastrula, and gastrula starts being organized as somites. So you can sit and count the somites, and if you have nothing else to do, so in 24 hours you already have something looking like that. You have head, you have the rudimentary eyes, you have all the 20+ somites. So that's a pharyngula, a so-called stage. Then if you wait for another one day, you will have more fish resembling animal. Please pay attention that you have the yolk sac, same as we expect in other eggs, and it becomes relatively small, but still it's providing food to the larva. And here larva is supposed to hatch to get out of the chorion at approximately 3 days, 72 hours. And then it slowly but steadily becomes the young fish, and then becomes the fish. So it has all the organogenesis happen approximately between those 72 hours and 10 days. You have all the organs more or less formed and visible and discernible, and then the fish grows.
And obviously there are organs that we share between them and us, but there are also organs specific for fish, like the gills. I mentioned they have 2 aortas, not one. Their heart is a bit simpler. They have melanocytes organized as in lines, so that's why we call them zebrafish. Other fish have a bit different pattern, but still important patterns of coloring. But what's important in all those small fish, in all teleosts, they don't have metamorphosis. So they go from larvae to the fry or junior fish, and then to the adults, and they all look similar, just differ in the sizes. So important for us, the experimental focus is that early lethality in the fish is minimal, and they survive till after hatching, even with very strong, very mutations, knocked out developmental genes. So those knockouts that are lethal at birth in mice might still survive as in fish. So let's say if there are in bone field, there is requirement of ribs for breathing or intact log bones for locomotion. So those baby mice will not survive, but in fish it's actually okay because they are in an aqueous environment. Unless they are eaten by someone else, they can survive and grow. In the water, they even if they don't have mineralized bone, they don't need to swim while they're young. They can be in the spot and develop till 5-6 days easily, which allows you to again see all their organogenesis and the molecular mechanisms up to the late juvenile stages. For example, from the field of bone fragility and congenital joint contractures, we have this human Brook syndrome. So the mouse model is not doable. Mice don't survive past embryonic stages, but zebrafish do. And similar, another important gene in the bone development, osterix, is early lethal knockouts in mouse mutants, but zebrafish is pretty livable and active, and you can study phenotypes of the osterix damage in those fish. So another uses of those models, less genetic, but established for so many years. So we have a lot of literature and a lot of is known, is the toxicity of multiple drugs and chemicals were tested for many years. So you can use the fish as avatar for your patient if you change it genetically and apply different chemicals and treatment options on the fish. So here I show one of our studies. We provided those nitrogen doped carbon dots. They are fluorescent, so we injected them. Actually, we added them to the water of the fish, of the eggs, and chorion. That's another actually positive, helpful feature of the fish, that it cannot escape whatever is in the water. So it does not have many mechanisms of, prevent water from entering the chorion and then entering the fish body itself. So therefore, our nitrogen doped fluorescent stain entered nicely into zebrafish larvae. You see majority around the eye and in the yolk sac.
and therefore we can distinguish multiple structures already at that very early age. We even can see intestinal protrusions from the yolk sac, etc. So that's the use for the chemicals. Also, zebrafish and other small fishes are very regenerative, like axolotl, if you wish, which allows the fields of bone repair and tissue repair, such as retina and even neural cells are regenerative in them. So you can see studies those mechanisms. And given that you have so many offspring, and if you have some mutagenesis techniques like ENU, you can perform so-called large-scale recessive screens or forward genetics. So you can just apply some chemicals or radiation to the multitude of the eggs, and then to see which ones of them would provide mutated phenotypes. But that's not what we usually do. We do so-called reverse genetic screens when we introduce the mutation into our organism. So, but speaking about those screens, so my colleague Matthew Harris, shown here, by one of such screens, paid attention that their mutant fish at age of 8 months started looking like 2.5 years old zebrafish. So by the way, I did not mention that they live actually as long as mice. So the zebrafish don't have advantage for the aging studies. There are other small fishes like killifish, a turquoise killifish, which lives half year, maximum 8 months, and they go throughout the whole cycle of their life. So they are used for the aging specifically. But here they discovered in their scan that mutants somehow become, more kyphotic. They lost some coloring of their bodies and started resembling the older fish. So when they and that phenotype was mostly seen in the adults, and they called those mutants in German. Somehow it's acceptable in the field, to invent some names for the mutant before you find out what is the genetic predisposition to that phenotype. So they call them early retiree progeric fish. Indeed, they saw that their fish become, almost less than 50% of them survive to 1 year in the age, when we know that wild type survive up to 2-3 years easily. And when they looked at their body phenotypes, so they found that they have epidermal thinning, they have sarcopenia, loss of muscle, and osteoblast deficiency. Therefore, they indeed resemble the elderly fish. So, having said that, fish, all the small fishes, teleosts, they have a bit one problem that we are facing in the labs, and the problem is that their genome was duplicated. We all had went through the duplications of the genomes early on in our evolution, in the times when we were all fishes, but then fishes started dividing into different clades. We belong to so-called lobe-finned fishes. Ray-finned fishes, they split from us around 450 million years, and then around 250 million years, there was another event in the fishes that become
gave rise of teleosts. Therefore, luckily for us, it was not full genome duplication. It was teleos-specific genome duplication only touched some quarter of the genome. So, but still, sometime the gene of your interest will be duplicated in the fish, means you have two copies. One of them may be more identical to the human. Maybe two of them are looking identical to the human. Maybe one of them is totally inactive or, does not bring protein, but still it means that you will have to perform some bioinformatic work before deciding on which one of the copies to work with. So we work on the mostly on the morphology, because I'm also a physical anthropologist and anatomist by training. So we get an imaging of the bone and muscle. And just to mention that fish has so-called, it does not really have the advanced tendons. It has a muscle to bone myotendinous junction, but not real tendons. But instead of tendons, it has a lot of small bones inside of the muscle, so-called intermuscular bones, which you may trust me, or you may test it next time when you eat fish. When you work on the raw fish, that's something you try to remove, and those are the ribs, and from the ribs there are protrusions of intermuscular bones. To me, it's a blessing, kind of, because I'm interested exactly in that. In the mechanisms of tendons and bones, bone to muscle communication, but for others it's a nuisance. So fish musculature, it's not zebrafish, it's other teleosts shown here, but still you can appreciate that the muscles are pretty well developed and outlined, and each one has a name of it. The same as in the mammals and higher vertebrates. There are types of the muscle very similar to the mammal. We have type 1, type 2B. We have fast muscles and slow muscles, and we know more or less where to look for them because they are distributed in specific fashion. So from here, I would like to spend the last part of my talk for showing you the examples of what we do with the rare diseases, how we use the fish to model rare diseases, despite it's not the mainstream of my lab's work. But since there is a spectrum between the rare and common disease, so sometimes we work on the rare diseases too. So here is one of the syndromes, which is called NGLY1 deficiency. So student Aviv Mesika worked on this disease in collaboration with our clinical genetic colleagues. So that's how the children affected by this disease look, and they don't survive for a long time. It's rare autosomal recessive disorder. It's caused by a pathogenic variant in this NGLY1 gene. There are less than 100 people still affected to date in the world. It has variable phenotype, but usually it's advanced neurological dysfunction, abnormal tear production, which so-called alacrima, liver disease. They usually not moving much, not communicating. So, and most important, there is no treatment because we don't know what the protein does and in what pathways it participates.
So several patients were found by my clinical colleagues in the north of Israel. They are descendants of those Druze families. Druze are the genetic, social, religious isolate in Arab-speaking people. You can appreciate that they have some consanguinity. Their cousins are marrying. It's okay, and therefore there are a lot of recessive stuff going there. So a variant in exon 9 of this gene was found to be responsible for the syndrome in the humans. But again, the enzyme is enigmatic, so we don't know much about it. There is some literature about it, but all the people just describe what they see, but cannot really get to the depth of the phenotype. Therefore, we decided to make a fish model, because the mouse model was not successful in the hands of others. We use a CRISPR-Cas technique. You probably all know what it does. So in our case, all we try to do is to make a breach in the DNA and to insert or delete some nucleotides, and hopefully to get frame shift in order to get some stop codon as early as possible in the gene. And that's exactly what we were able to do. So how we do it, we inject the gRNA and some mix of the proteins into the yolk sac. So what is shown here is the plastic specific needle entering the chorion, and we try to do it as early as possible in first half hour, maximum 45 minutes before there is cleavage. So at very early stage of gastrulation. And then we sequence, very next day, we sequence what we got from our, whether we were successful to get some frame shift. And indeed, in that case, we were successful to get frame shift. We allowed fish to grow, and we saw differences in phenotype. So I'm showing here the adult normal wild type in the upper row and the mutated animals. So they look differently, and their mouth is protruded. If you remember, it was very similar to the human patients. We looked for their muscle composition, and here is the trunk muscles, and this is the normal control, and here is our mutated fish, and we see some gaps. We calculated gaps, and we see that indeed the gaps are at least twice higher. We don't know what's in between the muscle fibers, but something is there. We allowed fish to swim. We have the behavior chambers similar to what our mouse colleagues perform. So you see the fish swims, and we calculate different parameters like distance, velocity, trajectory, and how much it's looking around, so which is called thigmotaxis. So we are calculating and getting all those metrics. So in the case of Angelo Y1 mutant, we got much laser, if you wish, so they don't swim as actively as their wild-type peers. We looked also at the indices of muscle development in them, and almost on every stage we see differences in their muscle. It may be actually secondary to their neuropathy and neuron atrophy. So Aviv, the student, he invested a lot into the
transgenic imaging of the nerves. So he sees that the peripheral axons, dendrites are much less visible in the mutated fish than in the wild types. So that's the calculation of this relative density of the protrusions. He also went into the brain, and here we show in the top row again, those are siblings without mutation, and here are the siblings bearing the mutation. So the colleagues see less density of the neurons in their brains. So in the end, it allowed also with the molecular techniques, with the RNA-seq and other techniques, Aviv believes that beyond being able to capture the multi-system phenotype, he sees that the NGLY protein is involved in ubiquitin-mediated degradation. So actually it's not degraded, so therefore it is seems to be accumulated wherever it's not supposed to be. So that's the mechanistical explanation of what we see. Jose, how long do I have? A couple of minutes. Couple of minutes. Okay, so just, yeah, that's exactly corresponds, sorry, to what I put to myself. Yeah, so another similar study was done for Native American myopathy. So those kids, again, and young adults, they die relatively young. They have myopathy and similar phenotypes. So they not very active, you know, they get obese. The gene is known, mutation is known. We created a model just to make sure that we can learn more about this disease. Pretty early on, my student Rajashekar Donaka found out that mutated fish, they don't develop well. They already, look crooked and have kyphosis, and they don't look like the wild type. Further looking at them, he found out that they cannot get out of the chorion. Probably their muscle is affected. You see, they still stuck in the chorion at the age when the normal siblings already getting out and looking as developing animals. The muscle phenotype supported this. There were obvious gaps at age 5 days and 7 days. So morphologically, we confirmed it. Interesting finding was that they have a lot of fat. They keep it despite that at age of 7 days, they're supposed to already to be fed externally. They still have a lot of fat in their yolk sac. That means they probably don't use this reserve, and which again resembles the human phenotype of extra fatness. So muscles are affected, muscles are smaller, there are gaps in them by different stainings, but by refringence assay, which is supposed to see the muscle optically, does not really recognize it. SA beta-galactose staining, which is capturing cellular senescence, is much more pronounced in them. So therefore, we indeed see that the fish is affected, and our knockouts die early. They just, the way when they're supposed to actively look for the food, they cannot do it. So at age 7 days, we lose them all. So now Rajashekar is looking into the mechanisms for this. So hopefully it will bring one day to the treatment of that disease. So with this, I believe I
I'm on time. I can finish. I'm ready for your questions. I have to thank my very active students and the lab manager. You see, we are sometimes even biking because we believe in muscle and bone, and have to thank my Israeli Scientific Foundation for funding me. Thank you. Thank you very much, David, for this excellent overview of the Zebrafish world. I don't know if there is any questions. I know very little about zebras and even less about zebrafish. So this is a naive question, but how long does it take to you since you start an experiment until you have the results with a new model in zebrafish? Depends on the phenotype, obviously. So let's say if the disease you're looking for or phenotypes you expect them to be visible early on. So if it's the developmental disease or condition. So if you're lucky to effectively knock out the gene even in the first generation, you don't need to wait to establish the line, for 3-4 generations. You can get the results in months of time. So let's say if the effective knocking out by CRISPR was done in a couple of weeks, and you see that you have pretty good percentage of the knockouts among the progeny of the injected fish, you grow them a bit to the age of your interest, and let's say it's the phenotype is heart development. So you wait for 5 days and you start phenotyping them. Okay, if the phenotype is aging, yes. So I would not suggest working with the zebrafish unless it's progeria and you capture age-related phenotypes early on. For this, you have for the age-related phenotypes, killifish is probably better because it's getting old in half year. So zebrafish will take you 2 years to follow the aging, but development as early as possible. Recently, we've done some craniosynostosis, which is childhood disease in humans. So we were able to see all the cranial structures formed at age of 55, 56 days. So by age of 70 days, you have the fully formed cranial skeleton. So that gives you approximate ontological scheduling of your experiments. Okay, thank you very much. And for the sake of time, let's stop here. And thank you again for participating in this course, David. So thank you very much. Y con esto acabamos la sesión de esta tarde y acabamos las sesiones por esta semana. Nos vemos de nuevo el lunes a las 4. Hasta luego.